Cuando hablo de ciencia y mujer, hay un estereotipo impresionante, pero cuando tú hablas de ciencia, mujer y territorio, es interseccionalidad, es una crítica, una cosa crítica y caótica. Y entonces me dijeron chamana, que como una científica habla de ciencia ancestral. No, yo creo que estamos viviendo un momento muy donde se necesitan estas historias como la tuya. Y ella se fue toda emocionada donde su papá a decirle, oiga, papá, es que me dejaron la biografía de una científica que se llama Mabel Torres. Y él le dijo, pues ella es amiga mía, si quieres yo voy y tú le preguntas para que tú mismo construyas la biografía. Y le dice, oigan a dice que usted conoce una científica. La OCDE nos reconoció por primera vez a Colombia durante mi gestión como uno de los países que tienen los mejores beneficios tributarios para pequeñas empresas. Pero sí hay muchos empresarios en Colombia que su patrón es la productividad. Y otros empresarios que su patrón es la productividad más la sostenibilidad. Necesitamos más empresarios de esos. ¿Ves un país, una Colombia, una región todavía racista? Mi negrura es mi valor agregado, de resto yo soy Mabel. Que cuando la gente piensa en el Chocó, piensa en los pobrecitos, ¿no? Y no piensa en los empobrecidos. Es que el Chocó no es un departamento de pobres, para nada. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por dos puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. Dos puntos, historias que merecen ser contadas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Hoy la verdad estoy muy emocionado porque me acompaña Mabel Torres, bióloga, científica, doctorada, mejor dicho, exministra. Tenemos mucho de qué hablar, Mabel, contigo. Bastante. Bueno, muy buenas tardes a todos los que escuchan este podcast. De verdad, muchas gracias. Alfonso, lo que más me gusta a mí en esta vida es conversar, porque conversar es una forma de democratizar el conocimiento, así que como tú dices, tenemos muchas cosas de qué hablar. Esperemos que estos 45 minutos de esta hora nos alcancen. Se van a ir volando y nos van a quedar temas y demás. Tuve el privilegio de conocer a Mabel hace algunos años, ya justo en pandemia, y bueno, logramos que esto coincidiera. Estábamos precisamente hablando dónde estudiaste el doctorado y cuéntanos un poquito esa historia, porque esto no es común, sobre todo de la región del país de donde tú vienes, esto no pasa tan frecuentemente. ¿Cómo se da todo esto? Sí, y de verdad que, bueno, hacer un doctorado para la población normal en Colombia se puede contar para un privilegio, pero para las mujeres que estamos en región, pues es mucho más privilegio, ¿no? Yo creo que estos son de los privilegios que uno le agradece al universo y le agradece a Dios, poder sintonizarse en esta onda de la educación, porque parte de lo que requieren los territorios en Colombia es conocimiento, información que pueda ser democratizada. Entonces, mi sueño siempre había sido ser médico, pero justo desde chiquito, pero mi sueño de ser médico era para hacer ciencia. Y pues eso también me enseñó que no es la carrera, sino realmente la vocación y esa pasión y el sentimiento, y que lo puedas hacer desde donde estés. Entonces, contarle un poquito del doctorado, de muchas cosas que la gente no sabe. Yo quería seguir trabajando con Ganoderma, que Ganoderma es un hongo que nace, se utiliza para activar la energía vital, pero que además se ha demostrado científicamente a través de publicaciones, las pueden buscar en PubMed, que Ganoderma tiene una serie de sustancias y compuestos bioactivos, como por ejemplo los ácidos ganodéricos, que son triterpenos, y los betaglucanos, que tienen una funcionalidad en el organismo para activar el sistema inmune, por ejemplo. Entonces, yo empecé trabajando con Ganoderma en cultivo, y cuando empezamos a trabajar el cultivo, pues con ese sentimiento siempre de trabajar lo territorial, dije, bueno, aquí también tiene que haber Ganoderma. Pero en ese momento tú ya estabas ¿en qué ciudad? ¿En dónde estabas? Estaba en Quibdó, había regresado a hacer mi maestría y estaba trabajando en empresas públicas, y luego me conecté con la universidad, y ahí fue cuando empecé a trabajar el tema de los hongos. Y entonces imagínate que en ese momento pues yo no tenía beca para irme al exterior. Sin embargo, ¿A dónde? ¿A dónde tenías que ir? Yo inicialmente tenía la proyección de irme a España, ya tenía una aceptación en la Universidad de Barcelona,
porque yo quería trabajar biología molecular de hongos y quería trabajar también temas de compuestos bioactivos, de bioquímica de hongos, fitoquímica de hongos. Y ya, yo ya había pasado en la Universidad de Barcelona, no tenía beca, pero había formulado un proyecto que presentamos a Colciencias en esa época. Yo hice parte de la formulación y había un recurso. Y era de verdad muy poco recurso. Y yo dije, no importa, yo me voy con ese recurso. Yo allá veré qué hago. Pero estaba en ese proceso de viajar y 2 meses antes de irme a Barcelona, con mi hija chiquita además, hicimos un curso de macromicetos, o sea, de hongos macroscópicos en Chocó. Invitamos a un doctor, el doctor Gastón Guzmán, una figura muy importante en el mundo de la micología. Y él me dice, pues ¿para qué te vas a ir a Barcelona? Vete al Instituto de Ecología o vete a la UNAM. Y yo, wow, ¿y por qué? No, que mira, que aquí están eso. Y de verdad empecé a investigar sobre la UNAM y dije, no, me voy para México. Cambié, antes de irme a Barcelona, cambié inmediatamente la decisión. Perdieron los de Barcelona. Imagínate que por esas cosas de la vida, entonces yo empecé a buscar, él me recomendó esas 2 instituciones y encontré que había una doctora que se llama Laura Guzmán que trabajaba cosas como las que yo quería hacer. Y yo le dije, no, doctor Guzmán, yo no me quiero ir para la UNAM, yo no me quiero ir para el Instituto de Ecología, yo conseguí una doctora que se llama Laura Guzmán y yo me quiero ir para allá. Y él se rió, pero yo no sabía por qué. Y me dice, es que Laura Guzmán es mi hija, ya le voy a escribir que tú te quieres ir para Guadalajara. Y yo ya tenía cupo en el Instituto de Ecología. Y me dijo, pero el compromiso es que si te vas a Guadalajara te tienes que venir a hacer una pasantía a Jalapa. Y sí, y me fui al Instituto de Ecología y lo amé. Ustedes no saben cómo lo amé porque me conecté con mis raíces. Oaxaca tiene una población afro que está en la costa veracruzana, que son negros que llegaron de África, pero que además conservan muchos de los ritmos musicales, de los instrumentos como la marimba. Entonces yo no conocía eso, yo bailé danzas durante 19 años y nunca en la vida me contaron en la historia que había una Venezuela negra, que había un Perú negro, que había un Honduras negro, que había un México negro. Y me encontré yo que en la costa de Guerrero y en la costa de veracruzana había gente negra. Entonces creo que por eso mi conexión, y yo siempre digo que el universo lo está llevando a donde uno quiere ir, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con sus sentimientos y con sus pensamientos. Y así llegué a Jalapa y estaba siempre como una loca en el laboratorio. El doctor Guzmán era una persona así, súper estricta, 6 de la mañana, 12 del día. Él era de horarios y todo el mundo era así como con mucho respeto. Y yo llegaba al laboratorio y encendí el laboratorio a son jarocho. Y él, cuando él venía, todo el mundo, ver, viene el doctor Guzmán, yo pues estoy escuchando música. Y cuando él llegaba, pues ya le gustaba que estuviera escuchando música. Entonces así llegué a México a hacer mi doctorado con un propósito muy importante, que era justo poder ampliar mi pool de conocimiento para poder aportarle a la sociedad. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, 2 puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Pero nos saltamos mucho de lo que las personas probablemente están preguntando. Bueno, llegaste al doctorado, pero ese proceso tú decías desde pequeña yo quería estudiar, quería ser médico, quería ser científica. ¿Cómo fue eso? Quibdó, para los que no han ido, vayan, vale la pena, pero siempre ha estado bastante alejado de la Bogotá o de las grandes ciudades de Colombia. Pues imagínate que Quibdó está alejada, pero yo ni siquiera soy de la capital. Yo soy de un pueblo que se llama Vallasolano, un pueblo en donde la selva se introduce dentro del mar. Es una cosa maravillosa, eso pasa en muy pocos lugares del mundo, pero también bastante incomunicados, ¿no? Bastante incomunicados porque en mi época de niñez no había energía eléctrica. Había energía eléctrica de los que tenemos también, lo vuelvo como un privilegio. Yo por eso siempre hablo del tema de los privilegios, que en algunas cosas son lindas. Por ejemplo, el privilegio de nacer en Vallasolano es un privilegio que tengo, no de ahora, sino de hace 52 años, de tener el mar al frente, de tener la selva enfrente, de tener los ríos y las cascadas. Y es un privilegio que no muchos tienen y que quisiera que todos tuvieran, pero hay otros privilegios que de alguna manera generan brechas de inequidad, ¿no? Pero yo tuve ese privilegio de nacer en ese pueblo en donde no había energía y que por lo tanto
nosotros valorábamos más el estudiar, más el leer. Y en mi casa había una planta, pero la planta se apagaba a las 11 de la noche. Y si uno quería seguir leyendo en la noche, pues tenía que hacerlo con mechón. El mechón es un tarro hechizo en el que uno pone ponía ACPM, pone una mecha y esa vaina tira humo como un hijo de madre. Entonces, ahí yo estaba más alejada, pero de verdad que estaba mucho más cerca del sentir, de lo que quería hacer. Y ahí me nació, digamos, desde muy chiquita, desde los 4 años. Yo aprendí a leer muy chiquita cuando tenía 4 años porque tengo una tía que se llama Rufina y regresamos siempre. Yo digo, es que de verdad que el universo es un tema maravilloso. Ahora mi tía está viviendo con mis papás, porque mis papás ya tienen 90 y 80 años, y está ya viviendo con ellos y regresando como a eso. Ahorita le dejé una tarea, fui ahí en diciembre y le dejé una tarea de sembrar unas plantas y dije, ve a la persona que de alguna manera con la que aprendí a leer estamos haciendo otra vez cosas y reconectándonos. Entonces, sí, desde ahí me nació porque yo viví en un entorno, por eso es tan importante los entornos, en que la medicina ancestral, el conocimiento ancestral se aplicaba para todo. Sobre todo pues porque pues no teníamos tecnología. Yo recuerdo y siempre digo, quiero volver a ese televisor, un televisor que tenía 4 patas, un botón grandísimo y unas rejitas así, y el televisor servía de repisa, pero eran imágenes a blanco y negro, ¿no? Y ahí uno se empezaba a conectar con cosas exteriores, pero estaba mucho más conectados con las cosas interiores, que es el lugar donde necesitamos regresar. No para retroceder en la tecnología, sino para apreciar y valorar esa conexión íntima, directa, ¿no? Y esa conexión yo nunca la perdí y creo que es lo que me permite tener la sensibilidad que ahorita tengo, ¿no? Entonces estabas rodeada de un ambiente que promovía el conocimiento, la ciencia, la lectura, la ciencia. Claro, mira, yo siempre doy ejemplos básicos. A mí me almidonaban el uniforme y lo almidonaban con almidón de maíz y ese uniforme quedaba tieso, súper tieso. Entonces toda la semana yo estaba bien puestica, ¿sí? Y ahí que había moléculas y eso yo lo empecé a entender desde muy chiquito y me lavaban el pelo con una cosa que se llama papo bonche. Eso se estregaba así. Papo bonche. O bonche, sí le llaman. Se estregaba y salía mucho jabón y con eso nos lavaban el pelo. Y yo cuando empecé a estudiar bioquímica entendí que eso eran las saponinas y le entendí de una manera más fácil, ¿no? O sea, porque no era desde los libros, sino desde el conocimiento directo. Entonces, esa conexión con la gente, con la tierra, con mi entorno, pues me permitió también pensar y soñar en que podía hacer otras cosas. Y eso es, creo, que lo que nos hace falta a los ciudadanos de este planeta tecnológico 5.0, ya que pasamos el 4.0, que los millennials. No, o sea, eso nos falta, conectarnos un poquito más para ser más consciente del otro, del entorno. Yo creo que si viviéramos como con esa conexión de que lo que yo estudio tiene que servir para algo, pues entenderíamos también que podríamos cuidar de una mejor manera el planeta, ¿no? Y yo no estoy en contra del desarrollo económico, porque eso es lo que sostiene a las sociedades, pero sí estoy en contra del desarrollo económico salvaje, ¿no? Que no piense en la gente, que no piense en el entorno. Y entonces pues yo me fui a estudiar para eso, para ver cómo lograba impactar un poquito más a mi comunidad. ¿Hiciste el doctorado? Y después del doctorado, ¿qué sigue? ¿Qué proyecto empieza a aparecer en la carrera de Mabel? Bueno, yo hice mi doctorado, trabajé con biología molecular, morfología y química de Ganoderma. Y pues mi sueño siempre ha sido, sigue siendo mi sueño, retomándolo, de trabajar moléculas para la salud. Y en ese momento lo que más me llamaba, por también una conexión del pasado, era moléculas para cáncer. Y justo yo trabajé con Ganoderma por eso, porque había un potencial muy grande entre esas moléculas que tienen Ganoderma con los temas de salud y específicamente en temas de cáncer. Entonces yo hice mi postdoctorado en bioprospección de Ganoderma, trabajé una parte en Noruega, otra parte en México, y hice un perfil, digamos, bioquímico de Ganoderma de más o menos unas 500 especímenes de todo el mundo. Pues también con la ilusión y la esperanza de que pudiera ahí encontrar
posibilidades. De hecho, trabajé con una técnica que me permitió incrementar la biodisponibilidad de esas moléculas en los extractos. Y valga este momento de conversación, Alfonso, para contarte que uno de los momentos más difíciles que me tocó sortear cuando me nombraron como ministra, ¿no?, fue justo eso, de sortear una malinterpretación y esta sociedad que está buscando a quién se devoran en el momento, ¿no?, esta sociedad salvaje, y empezaron a señalarme porque yo dije que había hecho un extracto cualificado y que algunas personas los habían tomado. Es más, ahí no había nada que reprochar porque los chinos toman extractos de Ganoderma hace más de 2.000 millones de años. Y evidentemente se mejoró la salud y seguimos insistiendo en que podemos hacer un extracto con mejor calidad. Y entonces me dijeron chamana, que como una científica habla de ciencia ancestral. Y, bueno, pues sí, y podemos decir que eso también es ciencia, ¿no? O sea, eso también es ciencia, cómo los indígenas llegaron a descubrir el colorante de la jagua y por qué se pintan. Es ritual, ¿no? Ponerse la piel negra y hacerse figuras con la jagua es un ritual. Sin embargo, hay una molécula que se llama la genipina, ¿cierto?, que produce una protección a la piel. Sí, entonces nosotros somos doble moralistas, ¿no? La diogenina sale de una planta utilizada ancestralmente que luego se convirtió en un producto farmacéutico, ¿cierto?, que fue aprovechado por grandes empresas y que a la gente no les llegó nada. Entonces hay una doble moral en eso, no reconocemos el conocimiento ancestral. Afortunadamente pusimos ese tema en la conversación nacional y ya se habla de conocimiento ancestral un poco más abiertamente, pero sí fue un momento difícil en el que tú sientes que te están como acribillando, ¿no? Pero no es solo por eso, es porque hay mucha gente que quería estar en esa posición. Entonces, sí, ese fue mi sueño. Cuando me preguntan de proyecto, mi siguiente proyecto fue hacerme el doctorado, el postdoc en bioprospección para seguir trabajando en esto. Finalmente tenía un sueño de trabajar en constituir, digamos, una empresa que me permitiera trabajar con temas de fitoterapéuticos. Ese es un camino más largo, sin embargo me incliné por otro camino que es biomoléculas en uso de productos de cuidado personal y creé un centro de innovación que se llama Selvacéutica y desde ahí hacemos investigación y desarrollo. Yo soy docente de la Universidad Tecnológica del Chocó y combino estas cosas, pero desde ahí hacemos ciencia también, ¿no? Esa ciencia que está conectada a los productos que utilizaban nuestros abuelos para mejorar la tersura, como dicen los viejitos, de la piel, ¿cierto? Para el cabello, Entonces, yo últimamente me he dedicado a este proyecto también, que es Selvacéutica, y en el que hemos trabajado con más de 600 productores y hemos también desarrollado productos para pequeñas comunidades y para pequeños emprendedores. Entonces, mi proyecto de vida está muy centrado ahí, en generar con la ciencia un conocimiento que pueda aprovechar la biodiversidad y que le devuelva al territorio realmente con creces recursos económicos para poder también mantener esa estabilidad social y la conservación, claro, porque conservación con cantaleta y con bla 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 no funciona. Pasa. No, y yo creo que estamos viviendo un momento muy donde se necesitan estas historias como la tuya, donde uno ve regiones muy apartadas, personas que tienen, dice uno, contra toda apuesta sale una ministra, un doctorado. ¿Cómo fue ese paso por el ministerio? Eso es interesante porque la ciencia y aparcar un poquito el tema de investigación y dedicarse a la política pública, ¿eso cómo fue? Fue bello porque fue de alguna manera concretar esas cosas que me soñaba estando por fuera como técnica, ¿cierto? Y concretar algunas de ellas. O sea, casi 2 años no alcanzan para todo, pero sí logramos concretar. Pero una de las cosas más bellas que me pudo pasar de ser ministra es refrendar mi posición y mi rol como referente, ¿no? Claro. Yo creo que las cosas más hermosas que me han pasado es esa, porque es ir tumbando esos estereotipos, derrumbando esos imaginarios,
construyendo nuevas narrativas. ¿Sí? ¿Qué estereotipos eran los que más tú decías, tenemos que bajar esto? Uno de los primeros, si me pongo en la posición de mujer, es el tema de género, ¿no? Es lo difícil que es para una mujer en el mundo ser científica. Hace 4 días murió Gladys West, la persona que trabajó, ella es estadounidense, que trabajó en el posicionamiento de una tecnología que es el GPS, y yo no vi ninguna noticia que hablara de su fallecimiento a los 95 años. GPS. Sí, o sea, ella sentó todas las bases para crear un instrumento tan importante como el GPS, pero pues es una mujer negra, ¿no? Entonces, y estuvo escondida por mucho tiempo, como estuvo escondida las 3 mujeres que hicieron la primera ruta, los algoritmos para ir a la Luna, que trabajaron en la NASA. Fueron 3 mujeres negras, entre ellas Katherine Johnson, que no se conocen. Entonces, cuando hablo de ciencia y mujer, hay un estereotipo impresionante, pero cuando tú hablas de ciencia, mujer y territorio, es interseccionalidad, es una crítica, una cosa crítica y caótica. Sí, porque no, las niñas en mi departamento, por ejemplo, ahorita es un poco más abierto porque hay muchas más oportunidades, pero hasta apenas hace 15 años no había ni siquiera la más remota idea de que una niña pensara en que podía ser científica. Y muestra de eso es, por ejemplo, esta historia que yo siempre cuento de una niña que es la hija de un amigo mío, que en este momento ya debe tener 2012, ya debe tener un poquito más de 20, y le dejaron una tarea sobre una científica, y esa científica era Mabel Gisela Torres Torres. Y ella se fue toda emocionada donde su papá a decirle, oiga, papá, es que me dejaron la biografía de una científica que se llama Mabel Torres. Y él le dijo, pues ella es amiga mía, si quieres yo voy y tú le preguntas para que tú mismo construyas la biografía. Y le dice, oigan, dice que usted conoce una científica. Pues claro, es que en su mente había muchas cosas, claro, porque ella creía que los científicos eran hombres blancos y ricos. Y eso ya es una limitación para poder acceder a una profesión que si para las mujeres es compleja, pues para las mujeres negras y de territorio es más compleja. Entonces muchas barreras, la barrera de que los recursos lleguen a los territorios porque la capacidad instalada no es tan buena, ¿cierto? Entonces normalmente los que tienen más capacidades terminan ejecutando los recursos para los territorios, pero los territorios muchas veces no participaron en la designación y en la creación de su propio proyecto. Claro. Entonces eran ideas pensadas desde afuera sin la consulta del sentimiento y del pensamiento de las personas. Entonces, sí, me di cuenta en el ministerio que había muchas cosas de esas, por eso hicimos una política pública de ciencia, tecnología e innovación inclusiva. Y había mucho bloqueo que tú dijeras, qué difícil es mover. Una de las cosas que uno escucha mucho es el aparato estatal, moverlo es muy difícil. ¿Eso pasó? Pues es complejo. Yo creo que la función pública y el aparato estatal tiene sus complejidades en muchos aspectos, en la contratación, en la paquidermia, en la burocracia, en la manera como se hacen las cosas tradicionalmente. Entonces, yo creo que sí hay digamos, un tema de agilidad en el estado que tenemos que, o sea, en el que tenemos que evolucionar. Yo no sé si ustedes recuerdan que en principio decían, no, es que la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación no ha ejecutado los recursos. Y resulta que nosotros por ejecución, siendo un ministerio y recién arrancando, quedamos en el 3er lugar. Los 2 años quedamos como 3er mejor ministerio. Nuestro problema no era de funcionalidad, nuestro problema era de cómo la gente percibe la ejecución presupuestal y sobre todo en un ministerio que la ejecución es plurianual. Pero ¿qué me encontraba yo con esa ejecución? Que habían barreras a veces de los mismos funcionarios sobre cómo ejecutar el presupuesto. Y cuando yo hice una propuesta, una cosa básica, las convocatorias, el ministerio funciona normalmente por convocatorias. El 95% de los recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación son por convocatorias. No es como en otros ministerios, que el ministro tiene la decisión y potestad de alguna manera de designar a quien le asigna recursos y usted no tiene que concursar. Sí, en el ministerio sí había que concursar por esos recursos. Entonces, una de las maneras de poner los recursos, un instrumento, son las convocatorias. Pero resulta que las convocatorias
se abrían a principio de año, se cerraban a mitad de año y se colocaba el recurso casi que a final de año. Entonces, claro, cuando tú tienes el recurso de 2026 para el final de año, pues eso no te va a contar como ejecución. Claro. Nosotros cambiamos esa manera de ejecutar el recurso. ¿Y qué hicimos? Hacíamos las convocatorias del año anterior porque ya teníamos la disponibilidad presupuestal, de manera que en diciembre ya los proyectos estuvieran asignados y a principio de año se empezaran a ejecutar, máximo en marzo. Entonces sí podría verse un reflejo en la ejecución presupuestal. Y en eso fue en algo en que nos fue muy bien, porque llegamos casi al máximo de lo que se puede mostrar de la ejecución presupuestal, que es como el 87%. Y eso significa trabajar en equipo, ¿no? Tener un equipo que entienda eso, que reaccione a eso. Entonces sí, el aparato estatal a veces es complejo. Y ahí ese rol de, has podido mirar los distintos escenarios que tiene, digamos, el desarrollo tuyo, laboral, académico. ¿Has visto, hay algo que todavía digas, uy, me gustaría volver aquí o me devolvería a este sitio? Mira, yo soy una mezcla bien rara y un sancocho bien confuso a veces, porque yo he estado desde la academia, que me encanta y lo sigo haciendo, funcionario público desde este papel de ser político, pero también estoy desde el rol empresarial, ¿no? Soy un sancocho raro ahí, confuso, porque uno dice lo corporativo, y si me van a llamar para un cargo, ay, ¿a dónde llamamos a esta muchacha? ¿No? Pero bueno, yo siento que eso es un regalo muy bonito, porque he podido entender lo mejor de los tres mundos, de lo académico, de lo corporativo. ¿Y qué es lo peor de alguno de los mundos? Y también lo peor de los mundos. ¿No? Y una de las cosas que me ha estado llamando la atención hace un tiempo, justo cuando yo empecé el ministerio, yo decía, huepacha, no hay un diálogo entre el legislativo y el ejecutivo, y con lo empresarial. Y eso fue parte también de nuestros grandes logros. De hecho, la OCDE nos reconoció por primera vez a Colombia durante mi gestión como uno de los países que tienen los mejores beneficios tributarios para pequeñas empresas. ¿Sí? Entonces, desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, yo decía, Dios mío, no nos hablamos. Hicimos programas muy bellos para empresariales. Hicimos programas empresariales para investigadores, para que entendieran cómo es esto de poder tener una patente y poderlo convertir en una empresa. Madre, ¿no? Y ahora te interrumpo porque me parece importante la pregunta. Es, tú haces empresa y no te encuentras con escollos que tú digas, miércoles, esto lo hemos debido cambiar hace 15 años. Sí, por ejemplo, allá iba, o sea, conocí lo mejor de los tres mundos y conozco también lo peor, y entonces el legislativo. O sea, por ejemplo, necesitamos que los temas tributarios y los temas de beneficios para pequeñas empresas se modifiquen. Eso fue algo que intentamos hacer, ¿no? Porque en Colombia el tema del empresarismo a veces se vuelve complejo, teniendo en cuenta además que el 87% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas. La mayoría son las que dan mayor empleo. Entonces hay muchos escollos ahí, y te voy a decir cuál es uno de los escollos trabajando yo en un centro de innovación que es empresa además. Y es que para posicionarse uno necesita tener productos de nichos específicos y de valor agregado. Pero eso requiere una inversión muy alta y las pequeñas empresas no las tienen. Pero nosotros, por ejemplo, no estamos invirtiendo en la incubación, en la ideación. Colombia está invirtiendo más en el segundo de la mitad del segmento hacia allá. Pero mientras tanto, eso que le llaman el Valle de la Muerte se vuelve realmente un Valle de la Muerte para muchos emprendedores que quieren pasar a ser empresarios. Entonces, el país podría ser mucho más productivo si realmente el país se concentrara en trabajar en todos sus eslabones de la cadena de valor, teniendo en cuenta que Colombia es un país biodiverso, que tiene una riqueza cultural y que tiene una riqueza de conocimiento asociado a la biodiversidad que tiene. Este país tendría que estar en los países más ricos del mundo. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que trabajar, el acompañamiento. Le voy a picar la lengua. Este no es un podcast político, pero estamos en un año de política. Sin meternos mucho en el tema, pero ¿tú crees que se le ha hecho daño en los últimos años a ese sentimiento empresarial, que se está viendo al empresario como el malo de la película? Yo no diría que... Yo digo que tenemos que llegar a un equilibrio, y justo ayer estaba haciendo una reflexión sobre eso. A las personas que producen materias primas básicas
no se les valora tanto. Entonces, yo creo que el país tiene que hacer una combinación entre productividad, ¿cierto? Y lo estatal, y la alianza estatal. Porque definitivamente no podemos vivir sin empresas, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Que sean empresas de verdad sostenibles, que haya mucho más conciencia. Yo veo empresarios que son muy conscientes de esta sostenibilidad y lo valoro muchísimo y no quiero mencionar nombres, pero sí hay muchos empresarios en Colombia que su patrón es la productividad y otros empresarios que su patrón es la productividad más la sostenibilidad. Necesitamos más empresarios de esos para que el gobierno también tome una conciencia de que hacer empresa no es malo, ¿no? No es malo. O sea, hacer empresa es lo que necesitamos, pero esas empresas avasalladoras, extractivas, no, que cómo quieren desarrollar. Mira, voy a darte un ejemplo básico. Hubo una discusión muy grande sobre si hacer o no un puerto en Tribugá, ¿sí? Muchos chocuanos estaban a favor de esa construcción de ese puerto, otros no estábamos tan a favor. Y no es que estemos en contra de un puerto. Lo que yo especialmente estoy en contra es que se haga un puerto en Tribugá, que afecta el potencial territorial. Los territorios se tienen que desarrollar en su potencial. Podemos hacer otros estudios asociados a ¿cómo se llama? A las rentabilidades ambientales y sociales. Pero desafortunadamente cuando se hacen estudios, y voy a regresar a tu pregunta, cuando se hacen estudios solamente se tiene en muchos casos el factor económico y lo ambiental y lo social se deja como una cosa por ahí, o sea, eso es como un copy-paste, lo social y lo ambiental es un copy-paste, ahí lo que importa son los números y a los territorios como el nuestro no solamente nos importan los números, porque nosotros tenemos una identidad y una cosmovisión atada al territorio, ¿sí? Claro. Y eso es lo que genera un valor ecosistémico, eso es lo que genera un servicio ecosistémico. Y que cuando uno echa números, yo estaba pensando esta mañana, un candidato estaba hablando de que cuáles son las dos mayores renglones de producción en Colombia. Y decía la energía, la minería y otro tema, eran tres. Y yo decía, ¿por qué no se menciona el renglón de la biodiversidad y la bioeconomía? En lo que si usted tiene un potencial. Claro, usted tiene seguridad y con poca inversión usted puede triplicar el recurso que le entran por otros sectores, inclusive, ¿no? Necesitamos tener un país mentalmente sano. Entonces, eso, yo creo que los gobiernos le tienen que apostar a generar una narrativa y un lenguaje en el que los empresarios no se vean como enemigos, pero sí los empresarios también tomen una conciencia que el extractivismo no es lo mejor que le puede pasar a Colombia. Se va viviendo cada vez más ese tema en el empresariado, ¿no? El tema de la sostenibilidad, lo que pasa es que sí hay que agarrarlo con más fortaleza. Sí, porque algunos solamente son discursos, ¿no? Algunos Bonito empresarios tienen en su papel y en su, ay no, y esto con estas poblaciones indígenas y negras y hacemos esto, pero en realidad en el fondo eso no es tan verdad. Pero hay otros empresarios que lo están haciendo de manera consciente. Yo creo que tenemos que tomar ejemplo de eso, que no sea solamente un discurso, porque eso nos afecta absolutamente a todos. Nos dijiste, conociste un negritudes en ciudades y países donde no tenías idea. ¿Ves un país, una Colombia, una región todavía racista? Veo una Colombia profundamente racista, profundamente racista. Yo soy de las personas que digo que no le doy poder al racismo, ¿cierto? Y alguna vez me preguntaron y me criticaron de que si yo había sentido racismo. Yo le dije, yo nunca he sentido racismo porque no he dado ese poder, ¿cierto? Pero sí es... Esa es la pregunta que iba a hacer, pero ya sí existe el racismo, claro que existe el racismo, ¿no? Y que de alguna manera no se trata de un tema individual, no se trata de que yo lo sienta, sino que hay un racismo que es estructural. Y eso no es verdad, la gente se incomoda y yo creo que necesitamos seguir incomodando por los temas del racismo, porque el tema no es la piel, ¿sí? El tema no es el color de la piel. Y eso hace que mucha gente negra se refugie en eso y además se vuelva radical. Y yo a veces aplaudo que esa gente sea radical,
porque sin ese radical, yo no soy radical, pero sin ese radicalismo de mucha gente negra, pues el país no aprendería. Entonces yo sí siento una Colombia profundamente racista. Yo recuerdo que cuando yo fui ministra... ¿Comparable con un México igual? ¿Lo sentiste igual cuando viviste allá? No, no lo sentí igual. Imagínate que no lo sentí igual, aunque yo sé que la gente negra en México también pues lucha por estos temas de racismo estructural, porque además son poblaciones, muchas de ellas invisibilizadas, ¿cierto? Porque a un negro le tienes que exigir más que a otros, y las propias narrativas, esto de que asocias a un negro con bulla, con delincuencia, eso es racismo, y es un racismo profundo, ¿no? Entonces, yo creo que le hace mucho bien a Colombia que la gente cambie sus conductas y sus narrativas, porque no es solamente el efecto que esto surge sobre la gente negra, sino que es el efecto que surge sobre toda una población. Claro. Sí, mi negrura es mi valor agregado, de resto yo soy Mabel. Sí, yo soy Mabel, una mujer que está comprometida con este país, que está comprometida con el planeta, ¿cierto? Pero la gente le gusta ver el color de la piel, y eso lo tenemos que desmitificar. No vemos más allá del color de la piel. No, sí, expresiones como, ay, tan negra pero bonita. Usted es negra pero bonita, ¿no? O sea, eso ya es una expresión de racismo. Sí. Pero la gente lo ve normal y se incomoda. Ay, estos negros sí que les gusta pelear por... Ya no vamos a decir nada, no es un tema de decir nada. Es que empezamos a normalizar las cosas y eso afecta a la niñez y a los adolescentes que todavía no han madurado en su personalidad. Bueno, guardada pues los la afecta proporción, claramente. tú lo decías ahora, el tema de mujer. Pasó un poco lo mismo, ¿no? Muchas cosas sean normalizadas y la lucha de las mujeres por sus derechos y sus valores como mujeres ha cambiado esa narrativa también. Sí, sí. Entonces, no, valiosísimo. Yo creo, Mabel, para ir cerrando, preguntas muy rápidas. ¿Qué se está perdiendo Colombia del Chocó? Bueno, yo creo que Colombia se está perdiendo muchas cosas del Chocó. Su gente, de verdad que la gente del Chocó es muy cálida. Todo el servicio ecosistémico que tiene el Chocó, tenemos desde páramos, el páramo del Duende, que es un páramo increíble, pues tropical, que está en esta zona entre Pueblo Rico y Santa Cecilia. Yo creo que sus paisajes naturales se los está perdiendo el Chocó, la biodiversidad se le está perdiendo Colombia. A mí me duele profundamente que cuando, mi hijo me lo ha dicho muchas veces, tiene 17 años, que cuando la gente piensa en el Chocó, piensa en los pobrecitos, ¿no? Y no piensa en los empobrecidos. Es que el Chocó no es un departamento de pobres, para nada. O sea, es un departamento empobrecido. Y yo creo que esto cambia la narrativa, y cambia la narrativa porque cuando usted se siente pobrecito, se siente, ay, es que yo necesito dádivas y al mejor postor me ofrezco. Pero cuando usted está empobrecido es porque hay un sistema estructural que ha hecho que eso pase. Entonces, el Chocó se está perdiendo Colombia se está perdiendo de que el Chocó pueda generar mayores aportes con sus mejores mujeres y sus mejores hombres. Y tenemos talento en todos los campos, pero solamente vemos los talentos en la cultura, en la música y en el fútbol. Sí, pero no vemos los talentos en la ciencia, en lo gerencial, sí, que están ahí ocultos y que le pueden aportar muchísimo más al país. Entonces yo creo que el mundo y Colombia se está perdiendo de ese conocimiento que tiene el Chocó, pero también se está perdiendo de esa sensibilidad y esa cosmovisión que ha permitido que el Chocó se mantenga a través de la oralidad en una cosmovisión que permite preservar el planeta. Y vuelvo y digo, necesitamos desarrollo económico. Y para eso estoy trabajando, eso es de mis mayores sueños. Un territorio rico, o sea, yo sí quiero que la gente materialmente sea rica, pero que esa riqueza no riña con los temas de ecosistemas. Que esto no me lleve, que conseguir riqueza económica y material no me lleve a desbaratar y a destruir los ecosistemas. Sí, ese balance hay que mantenerlo. Mabel, fuiste visionaria y se nos fue el tiempo volando y se queda más tema que para cortar, pero sin duda, ¿dónde te encontramos? Dijiste que estás dando clases, tienes emprendimiento.
Bueno, en mis redes me pueden encontrar como Mabel Gisela Torres Torres, en Facebook y en Instagram, Selvacéutica, que ahí también se las ofrezco, y creo que pronto, en un tiempo no muy lejano, quiero incursionar en los temas de la política, entonces ahí nos vamos a ver país, porque el mundo necesita de la ciencia y la política también necesita de la ciencia, pero la ciencia también necesita de la política, porque hay muy pocos legisladores en este momento defendiendo el tema del conocimiento y de la ciencia. Y este país realmente lo que necesita es conocimiento y ciencia para desarrollarse. Conocimiento, ciencia, empresa, me encanta ese mensaje, bueno, y política, que al final del día... Y política sostenible también, o sea, la política tiene que ser sostenible. Y no de agarrarnos, sino de unirnos. Claro, pero es que hay unos legisladores que están promoviendo, por ejemplo, el cultivo de pescados invasores, cuando nosotros tenemos una riqueza acuática, maricultura... Pero es desconocimiento. Por eso, entonces necesitamos más legisladores entrenados, que quien llegue allá realmente esté entrenado para defender los derechos reales de este país. Nos dejaron ya líneas para seguirte. Mabel, muchísimas gracias. Pregunta que le hago a todos nuestros invitados, a la mayoría, en algunos se me ha pasado, es una pregunta, un reto personal que quiero sacar del misterio, que es, ¿el helado es de chocolate o de vainilla? De los dos. Y los dos los tenemos en el Chocó, vainilla en el Pacífico colombiano y chocolate de los mejores. Así es, y el chocolate allá es delicioso, es verdad. Sí. Sí. Mabel, mil gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Invitarlos a que sigan a Mabel, a que nos sigan en todas nuestras redes y nos vemos en un próximo episodio de 2 Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas.